Vamos a recibir ahora a Nicole Pisani Claro, es economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, de FADA. Nicole, bienvenida a Colonia Agropecuaria. Jorgelina Trau te saluda. ¿Cómo estás? Hola Jorgelina, muy buenas tardes, un gusto estar con vos y con toda la audiencia. Muchísimas gracias por este rato, Nicole. Me parece más que importante lo que acaban de publicar recién salidito del horno. Hablamos del monitor de exportaciones agroindustriales, algo a lo que nos tienen acostumbrados, pero cuando aparecen este tipo de títulos uno, para aún más las orejas, los oídos, todo, ¿no? 21% más de ingreso de divisas agroindustriales. Y la pregunta que ustedes se hacen, nos hacemos todos, ¿es una buena noticia? Bueno, contanos en primer lugar de dónde proviene este incremento de ingreso de divisas agroindustriales, un 21% más. Bueno, como bien decís, desde FADA publicamos este monitoreo de las exportaciones agroindustriales. Para los primeros 6 meses de 2022 tuvimos un ingreso de 31.000 millones de dólares por exportaciones, principalmente lo que es cereales y oleaginosas. Después tenemos economías regionales, las carnes, el sector lácteo, todos estos complejos que hacen a las cadenas generaron un 21% más de divisas que el primer semestre de 2021 y es un récord histórico estos 31.000 millones de dólares que se generaron. Ahora, tenemos que hablar de volumen, tenemos que hablar de precio más que de volumen, tenemos que hablar de las dos cosas. Bueno, este récord, este incremento del 21% viene del lado de un mayor ingreso de divisas, estamos hablando de mayores dólares. Y si nos metemos hacia adentro de, digamos, cada complejo, tengamos en cuenta que estamos hablando de más de 20 complejos, vamos encontrando un mix. Tenemos aquellos que incrementaron sus exportaciones tanto en toneladas como en dólares, como el trigo, la cebada, el complejo de girasol, economías regionales como las legumbres, el limón, el complejo lácteo. Y después algunos complejos que han tenido leves caídas en lo que es toneladas exportadas, pero incrementan los precios que han llevado a este mayor ingreso de divisas. ¿Quién resalta más? ¿Qué complejo podemos decir, verdaderamente notamos una mejora prominente, una mejora importante, más allá del aporte que finalmente terminan haciendo? Podemos hablar de los que más aportan, pero también podemos hablar de aquel complejo que tanto en divisas como en volumen hayan podido resaltar más. ¿De cuál hablarías? Bueno, tenemos como, digamos, el principal, lo que es el complejo del trigo, que aumentó sus exportaciones en toneladas un 66% si comparamos el semestre 2022 con el primer semestre 2021, y un 105% en lo que es ingreso de divisas, y el top 3 lo completan lo que es el complejo cebada y el complejo girasol, que aumentó un 62% el ingreso de divisas y un 15% las exportaciones en toneladas. Ah, muy bien por el trigo. Verdaderamente no deja de sorprender. Tiene que ver con también el acumulado importante en materia de toneladas que tuvimos, la cosecha, ¿no? Y esto también cómo posibilitó una mejora en el régimen de exportaciones. Sí, así es. Tuvimos, digamos, una mejora en lo que es la cosecha, mejoró, digamos, las exportaciones en toneladas y en dólares, teniendo en cuenta que este complejo lo que principalmente exporta, digamos, es el grano de trigo. Nicole, si tuviéramos que hablar de los 5 primeros que ocupan, repasemos esos escalones primordiales que tenemos en materia de las ventas al extranjero que realizamos. Bueno, si tenemos en cuenta los 20 complejos que medimos, primero de estos 31.000 millones, el complejo soja explicó casi el 40%, lo que es maíz un 15%, le sigue el trigo, como bien decíamos recién, un 13% de estas exportaciones. Estos son el top 3, y para completar un top 5, digamos, de exportadores de las cadenas, tenemos lo que es carne bovina y el girasol, el complejo girasol. Bien, carne bovina, me parece a mí mejoró un lugar, ¿no estaba quinto? Bueno, en lo que es, en realidad el complejo bovino tiene la particularidad que, por un lado, vio, digamos, resentido un poco su exportación en toneladas, pero incrementó en lo que es el ingreso de divisas. Y si tenemos en cuenta esta ubicación que mencionaba, sí
digamos, creció una posición en lo que es la participación por complejo del total de exportaciones. Es muy interesante lo que pasó con el girasol. Les habrá pasado a ustedes también, ¿no? En torno a una mejora sustancial, también la guerra, la invasión de Rusia en Ucrania, cómo también posibilitó un escalonamiento del girasol, ni hablar de lo que mejoró también en puertas para adentro en la próxima siembra, el hectareaje a cubrir. ¿Esto lo observan de igual forma, Nicole? Sí, así es. Lo que es el complejo girasol incrementó bastante sus exportaciones en dólares, hablamos de 62%, y en toneladas también, y viene un poco explicado por esto que mencionas, mejora, digamos, en lo que es producción. Exportamos principalmente aceite de girasol, y esto en el mercado mundial también se había visto resentido por la guerra Rusia-Ucrania, donde Argentina, digamos, logró acaparar un poco más del mercado, y en ese sentido, por ponerte un dato, nosotros ocupábamos desde Argentina el puesto número 5 como exportador de aceite a nivel mundial, y pasamos a ocupar el 4º puesto, o sea, escalamos en un año una posición, y viene un poco explicado por todo este contexto. Muy buen dato. Nicole, muchas cosas para conversar contigo sobre este informe, pero me parece importante que le expliques a la audiencia el fortalecimiento de la moneda atado al crecimiento de las exportaciones. Esto de lo que significa, de lo que hablamos cuando hablamos de dólar y cuando hablamos de la moneda argentina. Bueno, en este punto que mencionas, este mayor, digamos, exportaciones son divisas, son dólares que entran a nuestro país, teniendo en cuenta que nuestro país está necesitado de dólares, porque respaldan, digamos, la moneda, porque nos ayudan, digamos, a evitar crisis, a pedir dinero prestado o cumplir con obligaciones. También es el medio por el cual, digamos, adquirimos productos o servicios que no producimos en nuestro país, o servicios que utilizamos a diario y que, digamos, necesitamos estos dólares para importarlos. Y también un punto muy importante es que, más allá de este respaldo desde el punto de vista económico, detrás de cada exportación tenemos miles y miles de puestos de trabajo, generación de empleo en todas las regiones productivas del país. También es importante destacar con quiénes de alguna manera competimos como países y quiénes son nuestros principales compradores. Bueno, nuestros principales compradores tenemos, según cada complejo, Estados Unidos, por ejemplo, que le exportamos limón, té, productos vitivinícolas y forestales. Brasil es uno de nuestros principales socios también, con productos del sector lácteo, de economías regionales y del trigo. Después exportamos a España, Países Bajos. Llegamos a más de 170 países con todas nuestras exportaciones. Estos que menciono son algunos de los principales. Y después, bueno, contra quienes competimos, tenemos que ir adentrándonos en cada uno de los complejos. Por ponerte un ejemplo, recién mencionábamos lo que es el trigo. Nuestros principales competidores son Rusia, Estados Unidos, Canadá, Ucrania. Y otro ejemplo es el tema del girasol, que nosotros nos volvimos el 4º exportador mundial en lo que es aceite de girasol, y estamos compitiendo contra Ucrania, Rusia, Bulgaria o los Países Bajos. Nicole, hablando de esto que me parece importantísimo, decías, nosotros estamos llegando con nuestros productos industriales, agroindustriales, a 170 países, y en el mundo se calcula de alrededor de 195. Digo, la diferencia es muy escasa respecto del mundo al cual estamos arribando con nuestros productos, de lo que nos deberían conocer incluso más, porque a veces decimos, Argentina no se la conoce tanto, sin embargo, hay mucha gente en el mundo que come nuestros productos y no sabe ni dónde estamos ubicados en el mapa. Esto también es otra realidad, ¿no? Sí, como bien decías, estamos casi en el 90% del mundo, por ponerlo de alguna forma, consideran estos 170 países. Sí, la particularidad es que algunos exportamos más productos y mayor diversificación, digamos, de productos de distintos complejos, y en otros, por ahí llegamos con un solo producto. Entonces, es este trabajo de abrir mercados y generar una mayor comercialización y colocación de los productos agroindustriales para, digamos, tener mayor presencia, si bien hoy por hoy
es muy fuerte la presencia de Argentina en el mundo. Si bien parecería, o mejor dicho, hay prácticamente certezas de que la política para con el sector agropecuario en este gobierno, como ha pasado en periodos anteriores con iguales gobiernos o de la misma fuerza política, no es de lo más promisorio, no es de lo más cercano y por lo tanto le podría llegar a ir mal al sector. De todos modos, también tenemos un correlato de precios que ha ayudado a que tengamos una performance en el 2022, en lo que va del 2022, muy interesante. ¿Cómo lo evalúan ustedes desde FADA el hecho de observar esta generalidad, incluso más allá del número más fino, simplemente observando el comportamiento agroexportador argentino en este año respecto de años anteriores? Bueno, como bien decías, las políticas por ahí no acompañan el fomento de las exportaciones, la inversión y la mayor producción, pero el sector ha tenido, digamos, una buena performance en lo que va siendo estos primeros 6 meses. También una realidad es que se espera que la perspectiva, digamos, de terminado el año, exportemos mucho más de lo que veníamos exportando inicialmente. En 2021 terminemos con exportaciones cercanas a los 60.000 millones de dólares, que esto sería mucho más de lo exportado en 2021, pero bueno, tenemos algunas cuestiones como la competitividad cambiaria que afectan negativamente, o algunas cuestiones de menores niveles de producción para la próxima campaña que también podrían estar afectando. Sin embargo, en términos de precios, por ahí puede acompañar un poco esta mayor exportación. A ver, vamos a recorrer con la gente algunos números a grandes rasgos para que queden en sus mentes. Decíamos, podemos llegar a terminar el año con más de 60.000 millones de dólares de ingresos al país por exportaciones agroindustriales. ¿Está bien así? Exactamente, Bien. vamos a terminar muy cercanos a los 60.000 millones. El año pasado estaríamos hablando con respecto al año pasado de unos 5.000 millones más de lo que se exportó, digamos. Claro. Y en materia de derechos de exportación, si no me equivoco, son unos 10.000 millones. Sí, en materia de derechos de exportación ronda los 10.000 millones. Si tenemos en cuenta los primeros 6 meses de 2022, ya van siendo 5.300 millones de dólares, donde principalmente estos derechos de exportación son producto de las alícuotas que pagan cereales y oleaginosas. Total. Y después algunas cuestiones de las cadenas cárnicas y en menor medida economías regionales y lácteos. Y si vamos a las exportaciones totales de la República Argentina, estamos hablando de alrededor de 90.000, 100.000 millones de dólares, ¿verdad? Sí, las cadenas generan 7 de cada 10 dólares de exportación, así que estamos, digamos, hablando de un valor más cercano a los 85, 90.000 millones. 90.000 millones de dólares. Sí, como para que la gente también se quede con algunas de estas cifras que me parecen fundamentales a la hora de entender, a grosso modo también, ¿no? lo que aporta el sector. Alguna vez escuché un economista muy interesante decir que el gran problema del gran problema del agro argentino era precisamente que el gran problema de por qué no se lo tenía en cuenta a la hora de discutir políticas de largo plazo es porque per se el agro va y desarrolla y produce y exporta. Entonces, en la medida que lo que es un beneficio y lo que es una bendición en materia de lo que le significa como motor económico a la República Argentina el agro, también termina siendo una especie de karma, entre comillas, de lo que genera en cuanto a las políticas. ¿Observan esta reflexión amerita a ustedes se la hacen? ¿Cómo lo ves, Nicole? Bueno, en ese punto por ahí puede ser un poco así, en el sentido de que a pesar de las trabas, las dificultades que presentan muchas veces las políticas públicas, uno de estos es el tema de los derechos de exportación, las cadenas siguen produciendo, siguen exportando, pero no podemos dejar de lado que tenemos todavía un potencial muy grande detrás de las cadenas agroindustriales. Hoy decimos, bueno, las cadenas en un año generan 50, 60.000 millones de dólares, pero esto posiblemente sería mucho más si el contexto más macroeconómico y las políticas para con el sector fueron las acordes y fomentaran una mayor inversión, una mayor producción y con esto más empleo y mayor exportación. Entonces,
si bien puede llegar a ser un karma, tenemos un potencial muy grande y las políticas públicas deberían ir en ese sentido. Sí, totalmente. Sí, lo del karma es más que nada para que le den bolilla, como quien dice, ¿no? Es eso, pero tal cual se apunta al potencial y ojalá que sea mayormente reconocido para poder seguir desarrollándolo. Nicole, gracias por este rato. Un gusto acompañarte, Jorgelina, y a vos y a toda la audiencia. Placer enorme. Hasta la próxima. Nicole Pisani Claro, economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, de FADA, en diálogo con nosotros aquí en Radio Colonia. Noticias a la hora 15, ya venimos.